Entonces comenzamos, parece, ¿verdad? Adelante, Padre. Muy Somos bien. todos suyos. Gracias a todos. Y bueno, en esta ocasión no voy a compartir pantalla porque ya vamos a entrar de lleno pues a esta carta apostólica del Santo Padre, del Papa Francisco, Patris Corde, con corazón de padre, con corazón de padre. Bien, solo para retomar, el Santo Padre, el Papa Francisco, con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal, pues ha querido regalarnos un año dedicado a San José, sobre todo para conocer y aprender de esta gran figura de San José, para poder adentrarnos en el conocimiento pues, del papá de Jesús en este mundo, de quien de manera adoptiva tomó la decisión después de la misión revelada en sueños, tomó la decisión de llevar sobre sí pues la responsabilidad de ser padre del Hijo de Dios y esposo castísimo de la Madre del Verbo Eterno, de María Santísima. Entonces, pues esto ya nos revela la profundidad en la que el Papa Francisco quiere introducir a toda la Iglesia en la meditación de estas 7 cartas o 7 reflexiones que constituyen toda la carta apostólica. Quisiera comenzar leyendo textualmente esta introducción que su santidad hace. Y comienza así: con corazón de padre. Así José, como a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Perdón, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de Dios. José ama a Jesús con un corazón de padre. Los 2 evangelistas que evidenciaron su figura, Mateo y Lucas, refieren poco por lo suficiente, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fuese y la misión que la divina providencia le confiaba. Sabemos que fue un humilde carpintero, por lo que nos dice Mateo en el capítulo 13, versículo 55, que está desposado con María. Esto lo dice el evangelista Mateo, capítulo 1, versículo 18, y Lucas, capítulo 1, versículo 27. También se le denomina hombre justo, y lo encontramos en Mateo, capítulo 1, versículo 19. Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada en su ley, y a través de los 4 sueños que tuvo. Estos vienen en Mateo, capítulo 1, versículo 20, Mateo capítulo 2, versículo 13 y versículo 19 y versículo 22. Después de un largo y duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al Mesías en un pesebre, porque no encontró otro sitio. Pues Lucas 2:7 refiere, no había lugar para ellos en la posada. José fue testigo de la adoración de los pastores, como lo refiere Lucas 2, del 8 al 20. Y de los magos, como refiere Mateo 2, del 1 al 12, que representaban estos magos respectivamente, los pastores al pueblo de Israel y los magos al pueblo pagano. Es decir, a pesar de que se escribe poco de San José y se habla poco en los textos de los evangelios de San José, sí que hay una gran riqueza en su intervención, porque acompañó en el nacimiento de Jesús y por ende se dio cuenta y participó de estas manifestaciones que ya Francisco Papa nos está diciendo, ¿no? Y aquí están las citas de estos textos valiosísimos. Me imagino la escena de San José, de repente en el pesebre ya dio a luz la mujer, cuidando un poco al niñito, y que le lleguen a bote pronto un buen de pastores, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen aquí, no? Pues bueno, venimos a adorar
al Mesías y Salvador. Ya con esto, imagínense ¿cómo llamarlo? El impacto psicológico, el impacto espiritual que le causó esta visita de los pastores. Más aún, se van los pastores y la estrella ilumina el recinto donde nace Jesús y de repente le llegan los magos de Oriente, como lo refieren los textos del Evangelio. Y estos magos de Oriente llevan 3 regalos. El Papa Benedicto XVI, en su libro de Jesús de Nazaret, que nos habla de la infancia de Jesús, nos dice que suponemos que eran 3 reyes magos porque el evangelista nos habla sobre 3 regalos: oro, incienso y mirra. Por tanto, el asombro también es de imaginarse el asombro de José de repente que lleguen estos fulanos y les digan: venimos a adorar al Dios Rey porque vimos su estrella y su estrella nos guió hasta aquí y déjenme verlo, ¿no? Entonces, la impresión de San José, la vivencia de San José tuvo que haber sido verdaderamente un shock fuerte para él. Sin embargo, como con la Virgen María, estas cosas las lleva muy bien en su corazón y en su vida. Sabe custodiar estas manifestaciones que se presentan extraordinarias, no planeadas, de el nacimiento de Jesús, hijo de Dios, y cómo no decirlo, hijo de José. Bien. José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús. Valentía, dice el Papa Francisco, a quien dio el nombre que le reveló el ángel. Fíjense que sería bueno, ya lo vimos en las genealogías, el nombre se ponía por descendencia, o sea, si el papá es José, el niño se tiene que llamar José, pero en la Sagrada Escritura recordamos que el nombre tiene una misión. Por eso al hijo de Zacarías y de Isabel, que es Juan, no se le da el nombre de Zacarías. Pues a este hijo de José y de María, no porque José es el padre biológico, sino es el padre adoptivo, pues no se le da el nombre de José. José le da el nombre que recibió en el sueño y el ángel le dijo que sería Jesús. Mateo 1:21. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué quiere decir el nombre de Jesús? El Salvador, el que salva. Fíjense. Como se sabe, en los pueblos antiguos poner un nombre a una persona o a una cosa significaba adquirir la pertenencia, como hizo Adán en el relato del Génesis con todos los animalitos. Le pertenecen a Adán porque él les puso el nombre. Pues José le pone el nombre no porque él decida ponerle Jesús. Entonces no le pertenece Jesús a José. Interesante. Pero José tiene una misión de Dios para ese niño. En el templo, 40 días después del nacimiento, José junto a la madre, a la Virgen María, presentó al niño al Señor y escuchó sorprendido la profecía que Simeón pronunció sobre Jesús y María, porque Simeón habla sí de Jesús en su profecía, pero también a María le dirige unas palabras, no sé si lo recuerden, Lucas 2, del 22 al 35. Sería interesantísimo leer el texto, pero para no extendernos mucho, solo recordamos que Simeón eleva a Dios una oración. Gracias, Señor, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y voltea a ver a la madre y le dice: ¿y a ti? Una espada te atravesará el alma. Impresionantes palabras. Para proteger a Jesús de Herodes, permaneció en Egipto como extranjero. José protege a Jesús de Herodes, porque en sueños se le revela que el rey de Judá quiere matar a este niño, porque los magos fueron a preguntar al castillo: oye, ¿dónde está el Dios rey? Y me imagino la cara de Herodes: ah, caray, pues si la corona la traigo yo,
¿A poco yo seré el Dios rey? Pues como no se sentía Dios rey, pues entonces sí que pregunto, ¿y dónde está? ¿No? Pues en Belén, dicen los sumos sacerdotes, según la profecía, en Belén tendría que nacer el Mesías. Y entonces, pues por eso Herodes quiere matar al niño, porque la corona del reinado de Judea o de Judá la tiene Herodes y no la va a compartir con nadie. Entonces, por eso es que manda matar a los niños. Y entonces, en sueños, José es advertido para que salga de Judea o de Judá y que se vaya a Egipto. Regresó a Egipto después de haber salido de allí todo el pueblo por Moisés, liberados de la esclavitud. Ahora regresa el Mesías a Egipto, como si se tratara del relato de José el Soñador, que hoy, por cierto, apareció en las lecturas, en la primera lectura del Génesis de la misa. De regreso en su tierra, vivió de manera oculta en el pequeño y desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea. Fíjense, después de estar en Egipto, regresan todos a vivir modestamente en el desconocido pueblo de Nazaret, en Galilea, de donde se decía, según Juan 7:52 y Juan 1:46, no sale ningún profeta y no puede salir nada bueno de Galilea. Bueno, lejos de Belén, su ciudad de origen, y de Jerusalén, donde estaba el templo. Cuando durante una peregrinación a Jerusalén perdieron a Jesús, que tenía 12 años, él y María lo buscaron angustiados y lo encontraron en el templo, mientras discutía Jesús con los doctores de la ley. Lucas 2:41 al 50. Después de María, Madre de Dios, ningún santo, dice el Papa, ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores, dice el Papa Francisco, han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por los evangelios para destacar su papel central en la historia de la salvación. El Beato Pío IX lo declaró patrono de la Iglesia Católica. El Venerable Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores, San José Obrero, tal vez si lo recuerdan. Y San Juan Pablo II lo presentó como custodio del Redentor. El pueblo de todo el orbe cristiano lo invoca como patrono de la buena muerte. ¿Por qué es patrono de la buena muerte? Porque, ya lo dijimos, hipotéticamente, probablemente dentro de varias posibilidades, José murió en brazos de María y de Jesús. Por eso se le considera patrono de la buena muerte. Quisiera yo gozar de esa muerte, pero quién sabe qué me vaya a tocar. Pero bueno, por eso, al cumplirse 150 años de que el Beato Pío IX Papa, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara como patrono de la Iglesia Católica, dice el Papa Francisco, quisiera, como dice Jesús, que la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón, para compartir con todos ustedes algunas reflexiones personales sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante varios meses de la pandemia, en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos está golpeando, que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas, que no aparecen en portadas de diarios o de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia. Médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y por tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. ¿Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad? ¿Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas
docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transmitir una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando a la oración. ¿Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos? Todos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, como todos los que hemos enumerado y que son ya grandes héroes para nuestra vida por esta situación de pandemia. El hombre de la presencia diaria, discreta y oculta. Un intercesor, José, un apoyo y una guía en tiempos difíciles. San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud. Papa Francisco, de esta carta apostólica Patris Corde. Esta es la introducción y quisiera pues solamente agregar, tal vez si pueda yo decir algo, que el Papa Francisco supo rescatar muy bien en este tiempo de pandemia la figura de San José, porque pues conocemos poco de él, se habla poco de él en el Evangelio, el protagonista tiene que ser Jesús, por eso no nos extraña que San José y la Virgen María no ocupen un lugar fuerte en los Evangelios, aunque los tienen, pero el Papa me encantó que en medio de esta pandemia, pues al nivel de San José ponga a tantos héroes que ya enumeramos, ¿verdad? Trabajadores, obreros, campesinos, voluntarios, limpiadores, enfermeras, enfermeros, médicos, los que ponen los productos en el supermercado, los transportistas, todo mundo son los héroes, los Josés de este tiempo, que pasan desapercibidos y que verdaderamente son la primera línea en donde se vive el misterio de la salvación, porque gracias a que ellos no se echan hacia atrás, podemos nosotros presumir que ellos pues sí que contribuyen para la salvación de otros. Entonces pues habrá que reconocer, el Papa reconoce el esfuerzo de todos ellos y a ellos dedica también estas palabras de gratitud, dice, y de reconocimiento. Entonces, bueno, esta es la introducción. Respecto a esta introducción, ¿alguien tiene algún comentario, algo más que añadir, algo que decir respecto a estas palabras? Puede prender su micrófono y hacer su aportación. Bueno, pues ahí, padre, pues algo que llama la atención es justamente la gran importancia que tienen pues San José y también como lo dice el Papa, pues todas las personas que están en silencio, ¿no? Que no son en la primera línea, que no resaltan, que no destacan, pero gracias a todos ellos, pues salimos adelante y tenemos una mejor vida, ¿no? Nos ayuda a, pues, a salir adelante, a estar pues, estar mejor, ¿no? Realmente son parte de nuestra vida y no tienen ninguna estrella, ¿no? Ninguna estrellita, ¿no? Sí. Pero sí, ese agradecimiento pues es importantísimo, ¿no? Gracias, Jorge. Y también creo que como San José, que es padre y esposo, pues un reconocimiento muy grande a todos ustedes que son padres y esposos y que desde su casa o desde que tienen que salir pues de casa para ir a trabajar a los lugares donde laboran, pues están cumpliendo cada uno de ustedes con la misión y con el proyecto de Dios para ustedes. Y es el de custodiar, el de mantener, el de acompañar a sus esposas, bueno, a su esposa pues, a sus hijos. Y qué labor también la de ustedes como padres y como esposos, como hijos también, ¿no? Porque en medio de esta pandemia, pues muchos de ustedes han tenido que inventar el hilo negro, ¿no? Y darle vueltas a muchas cosas para que, pues verdaderamente la bendición de Dios llegue a todos. Muchos que no se han quedado con los brazos cruzados y que pues han tenido que reinventar para poder buscar el pan para la mesa de sus casas. También un reconocimiento, creo yo, muy importante para todos ustedes que son papás y que son esposos, sobre todo movimiento familiar cristiano, ¿no? Y todos los que nos están escuchando y siguiendo, de verdad un reconocimiento porque
en medio de tantas dificultades ustedes se arriesgan y salen. Y muchos de ustedes, como lo escuchábamos hace rato que se saludaban, pues ya se han contagiado, ¿no? Y que a pesar del contagio tienen unas grandes ganas de seguir luchando para que sus hogares sean buenos, para que sus hogares estén en paz y para que sus hijos crezcan bien y felices. Ojalá que los hijos sepamos aprovechar el esfuerzo de nuestros padres en esta labor tan callada que realizan todos los días como San José. También un reconocimiento. Bien, pues continuamos. Primera reflexión de su santidad el Papa Francisco sobre la figura, la persona, la imagen de San José, castísimo esposo de la Virgen María y padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Que yo creo que todo el tiempo Jesús supo reconocer en José a su padre, no solo porque sea adoptivo, sino verdaderamente un sentimiento de amor filial, de amor de hijo hacia su padre San José. Vaya, yo siempre lo he dicho, lo he predicado, Jesús es lo que José y María le enseñaron. Y si Jesús nos enseña en el Evangelio el amor y la misericordia, la ternura, la compasión, el perdón, la paz, la reconciliación, pues es porque lo supo aprender de su casa, de José y de María. Por tanto, no podemos prescindir de la acción formativa, performativa, como es ahora las nuevas definiciones, en donde no solo se dan conceptualmente, ideológicamente, palabras, conceptos, imágenes, caminos que recorrer en la vida, estructuras de vida, proyectos de vida, sino que con el ejemplo, con los gestos, con las palabras, con las actitudes y aptitudes, pues se va educando. Por eso es performativa. Pues yo creo que José y María supieron regalarnos a toda la humanidad a un Jesús que supo transparentar en sus obras y en su ser y en su tarea misional o misionera de instaurar el reino, a José y a María. Bueno, ahí hay una gran reflexión. Primera reflexión del Papa Francisco. Padre amado. José es Padre amado. La grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús. Allí está la grandeza de José, que fue esposo de María y padre de Jesús. En cuanto tal, entró en el servicio de toda la economía de la encarnación, como dice San Juan Crisóstomo. San Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Al haber utilizado la autoridad legal de ser padre de Jesús, que le correspondía en la Sagrada Familia, para hacer de ella un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo. Al haber convertido su vocación humana de amor doméstico en la oblación sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda capacidad en el amor puesto al servicio de Jesús, Mesías, nacido en su casa. Es decir, que José, su grandeza, su paternidad, tiene un grado heroico porque supo vivir las virtudes humanas de manera heroica, porque supo vivir la castidad heroicamente, amando con verdadera pureza de mente, corazón y espíritu, de cuerpo, a la Virgen María, a su esposa, que además no le tendría que haber sido indiferente o no le tendría que haber sido poca cosa. Yo creo que José sí que amaba con deseos pasionales a su mujer, a María. Sin embargo, su grandeza radica en que al servicio del misterio de la encarnación, es decir,
de que el fruto del vientre de María es bendito, es el Santo de Dios, es el Mesías, es nuestro Salvador, entonces supo elevar a esa divinidad, elevar al grado de lo divino sus virtudes, para que el amor que le tiene a María sea verdaderamente un amor casto y puro, desinteresado, de donación al servicio de la Sagrada Familia. Su vocación humana de amor doméstico en la oblación. ¿Qué es oblación? Sacrificio, entrega, donación de sí, dejar de ser yo para ser un regalo, un pan, una bebida para mi esposa y para mi hijo. Es esta la vocación humana del amor doméstico de José. Sobrehumano de su corazón y de su capacidad de amar, porque a quien está amando es al amor que lo amó primero, como dice Agustín. Por su papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo. La iglesia de San José, la iglesia de San José, hay unas que se llaman San José Obrero, ¿no? Bueno, que muchos institutos religiosos también, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre, los josefinos, las josefinas y toda la rama religiosa que de ellas se desprende, y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas representaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron gran devoción a San José, entre ellos Santa Teresa de Ávila, Teresa la Grande, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo todas las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la Santa Teresa de Ávila persuadía a otros para que también fueran muy devotos de San José. No es algo nuevo hablar de San José, no es porque solamente venga el 150 aniversario y entonces allá tengamos que rescatar la figura de San José. Ese no es la idea, sino que ya hay una tradición muy grande en la historia de la iglesia de una gran veneración a San José. ¿Dónde quedaron sus restos mortales? Pues yo no lo sé, ya lo dirá el padre Bonifacio Llamera en su libro de Teología de San José, tal vez tendrá algún dato por ahí histórico que nos pueda ilustrar. Pero ¿dónde están sus restos? Es lo que menos nos debería de interesar. Yo creo que lo que más nos importa es este piélago de virtudes que es San José. Bueno, para no cansarlos y que no nos vayamos tan tendidos, les voy a dar 3 minutitos de descanso. Bueno, 4. Padre, es que el baño me queda muy lejos. 5, está bien, 5. Son las 9:03. A las 9:08 comenzamos, retomamos la charla. Entonces, quienes tengan que ir a hacer algo, adelante, vayan a hacer algo. Y quienes se quieran quedar aquí a cotorrear, digo, a hablar sobre lo que hemos estado diciendo, pues con mucho gusto, yo estoy muy a gusto aquí. Entonces, quien quiera hacer preguntas, comentarios o demás, pues adelante. Y los que tengan que ir al servicio o calentarse un café o un sándwich, estaba oyendo que el cereal y no sé qué, también yo tengo mi agüita, ¿verdad? Para que no se me seque tanto la boca. Entonces, pues adelante. 9:08 retomamos, pero aquí voy a estar. Muy bien. Oiga, padre, ahí algo que me llamó la atención, ahora que lo estuve leyendo también, dice, como descendiente de David y como esposo de María, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, o sea, es la pieza fundamental entre los dos testamentos, ¿no? Realmente, Sí, es correcto. eso Y suma los valores que tiene todavía, ¿no? Sí, sus virtudes, sí, claro. Sí, 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 sí. decía el padre Llamera, que es la corona de todos los patriarcas del Antiguo Testamento, es decir, José corona todo el patriarcado del Antiguo Testamento. Es el último de los patriarcas, se atreve a decirlo Bonifacio Llamera, ¿no? Y si es el último de los patriarcas, quiere decir que
pues une el Antiguo Testamento, ¿no? Esta visión del tronco seco de Jesé y de su vástago verde que está brotando de ese tronco seco me impresiona mucho, porque pues de la descendencia de David pasaban años y años y años y años y nomás no se veía nada, y de repente vienen conquistas, destrucciones y demás. Llega Roma, invade Jerusalén, la conquista, y ahora los reyes son impuestos por Roma, es decir, el César dice quién va a ser rey. A Judea le deja a Herodes. Entonces, pues vaya que viene una desmoralización del pueblo, un momento crítico del pueblo, decir, bueno, pues no viene el Mesías y qué va a pasar y demás. Y entonces en medio de todo eso viene José a unir todo el Antiguo Testamento para que por medio de ese vástago, ese renuevo del tronco de Jesé, de María Santísima y de él, pudiera nacer Jesús. Ese renuevo, ese vástago nuevo que va a dar vida, y ahora una vida total y absoluta a ese tronco muerto. Oiga, y entonces, al ser el último de los patriarcas del Antiguo Testamento, es el primer ¿qué? Del Nuevo Testamento. ¿Qué sería? El primer discípulo de Jesús. El segundo discípulo de Jesús, tal vez la Virgen María tendrá que ser la primera, porque a ella, antes que a José, se le anuncia que será la madre del Salvador, ¿no? Entonces tal vez podría ser el segundo de los discípulos de Jesús. Así es. Muy bien. Fíjense qué humildad de ser padre, custodio, a ser discípulo, ¿no? Qué cosa. Qué cosa. Creo que todavía tenemos tiempo, ¿verdad, padre? Para el descansito que les dio. 9:07, soy muy puntual yo. Ay, sí. Perfecto. Sí, Serge. A mí me llamó mucho la atención esta analogía con José de Egipto, José hijo de Jacob. Y lo que me llama mucho la atención es esta parte de los sueños, ¿no? Porque, bueno, Dios se comunicaba con José por medio de los sueños, José el soñador, y a José también se le manifestaba en los sueños. Es impresionante cómo la historia se repite y tendemos a, pues sí, a repetir, 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 y el mismo Dios pues nos enseña que así va siendo en cierta forma, ¿no? Como el mismo José por medio del sueño pues alcanza esa grandeza también de cuidar a nuestro Señor, ¿verdad? De hecho, hay una devoción muy particular del Papa Francisco, una imagen de San José acostadito, como dormido, ¿no? Y es José soñando. Dicen, yo la verdad es que no lo sé, yo no lo he leído en ningún lado, lo digo solo ahí al aire, pero dicen que cuando uno tiene una apuración y tiene esa imagen, hay que escribirla en un papelito y la pones debajo de la imagen para que San José en sus sueños pues interceda por nosotros. Muy bonito, muchas gracias. Pero sepa la bola si sea cierto. Bueno, continuamos. Muy bien. Bienvenidos todos. Qué bueno que ya regresaron. Y continúo la lectura. En todos los libros de oraciones se encuentra al... Perdón que lo interrumpa. ¿Sí alcanza a ver que aquí tengo a San José dormido? Ahí no lo veo. Déjame ver. ¿Dónde estoy? Ahí ya está ya. A ver, muéstralo. Ahí está. Esa es la imagen. Ahí. Esa. Ahora como que la frontea frontalmente o eso así. Ahí está. Es esa imagen. Esa es la imagen de San José dormido. Así es. Sí, que el Papa, sí. El Papa lo tiene ahí, él dice que él le pone ahí su recadito, ¿no? Alguien decía que cuando está... Ahí escribe sus oraciones. Ponerlo abajo y hacer oración, obviamente, ¿no? A mí me encanta. Sí, muchas gracias. Estuvo muy bien que lo compartieras para que la gente que no lo conoce, pues lo pueda conocer. Muchas gracias, Mari. Muy bien, Marisa, muy bien. En todos los libros de oraciones se encuentra alguna oración a San José. Invocaciones particulares que le son dirigidas todos los miércoles y especialmente durante todo el mes de marzo.
tradicionalmente dedicado a San José. Entonces, los miércoles la iglesia le dedica a San José. ¿Por qué? Pues no sé, ahí habrá que investigar profundamente. Ese dato no lo tengo. La confianza del pueblo en San José se resume en la expresión ite ad Yosef, que hace referencia al tiempo de hambruna en Egipto. Ahorita lo que decía Sergio, ¿no? Cuando la gente le pedía pan al faraón y él les respondía, vayan donde José y hagan lo que él les diga. Génesis 41:55. Se trataba entonces de José, hijo de Jacob, a quien sus hermanos vendieron por envidia. Hoy en misas, esa fue la lectura, la primera lectura, y que siguiendo el relato bíblico se convirtió posteriormente en virrey de Egipto. Como descendiente de David, de cuya raíz debía brotar Jesús, según la promesa hecha a David por el profeta Natán, segunda de Samuel 7, y como esposo de María de Nazaret, San José es la pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, como dice, bien ha dicho Jorge hace un momento. Bien, estas relaciones son sumamente importantes. Mientras que José de Egipto, el hijo de Jacob, de las 12 tribus de Israel, de Génesis 41:55, les dio pan o les dio lo necesario para que su pueblo, sus hermanos, comieran pan y sobrevivieran a la hambruna que tenían. Este nuevo José tiene en sus manos a Jesús Emmanuel, a este niño nacido, que es el verdadero pan del cielo. Y nace en Belén. Belén en castellano significa casa del pan. Fíjense, eso lo dice Benedicto XVI en su libro también. Bueno, por tanto, qué alegría y qué bendición para San José, esposo de María, que en él se plenifica y se da en plenitud esta visión del pan que alimenta al pueblo hambriento. Pues José es el panadero que nos da a Jesús pan bendito bajado del cielo, para quien coma de este pan no muera, sino que tenga vida eterna. Y Jesús nos deja su presencia viva, real, total, en la Eucaristía, en ese pan consagrado. O sea, cómo todo tiene que ver desde las Escrituras. Impresionante. Bueno, pasamos a la segunda reflexión y con esta terminamos. Segunda reflexión del Papa Francisco sobre San José. San José es padre en la ternura. San José es padre en la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día, como dice Lucas 2:52, en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Así lo vio José. Como hizo el Señor con Israel, así José. ¿Qué hizo el Señor con Israel? Le enseñó a caminar y lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Oseas 11, del 3 al 4. José es un padre de ternura, porque así como Dios fue para Israel en el profeta Oseas 11, del 3 al 4, así es José con Jesús. Qué hermosa comparación y qué hermosas palabras. Uno pensaría que José pudiera ser como muy asceta o viejito, sin sentimientos ni emociones, ¿no? Yo me lo imaginaba así todo viejito, así como seco, ¿no? Pues no debe de sentir nada como para no sentir tentaciones, piensa uno, ¿verdad? Pues no. O sea, José es el padre de la ternura. José no está castrado. José siente.
José siente, y porque siente, expresa esa ternura que el mismo Dios Todopoderoso expresó con Israel, dice el Papa. Le enseñó a caminar, lo tomaba en sus brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Jesús vio la ternura de Dios en José. Fíjense qué aseveración del Papa, Salmo 103:13. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Wow. Lo que aprendió Jesús lo aprendió bien de José y de María. En la sinagoga, durante la oración de los salmos, seguramente José habrá oído el eco de que el Dios de Israel es un Dios de ternura, que es bueno para todos y su ternura alcanza a todas las criaturas. Salmo 145:9. La historia de la salvación se cumple creyendo en Romanos 4:18, contra toda esperanza, a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Esto es lo que hace que San Pablo diga: para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Gran gesto de humildad, gran gesto de humildad. Si esta es la perspectiva de la economía de la salvación, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. José acepta su debilidad con gran ternura. No se enoja, no es violento, no se frustra, porque cuando a nosotros nos sale algo nos frustramos y mandamos todo al cielo. Bueno, José con ternura acepta su debilidad y allí nos salva. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. Subráyenlo, escríbanlo, háganlo suyo. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. ¿Cuánto podemos sanar? El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Apocalipsis 12:10. José es el padre de la ternura. ¿Y qué creen? Eso lo aprendió Jesús. Jesús es la ternura de Dios para nosotros. Solo la ternura nos salva del acusador. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la confesión, también llamado penitencia, también llamado reconciliación. En el sacramento que la iglesia administra a todos sus hijos que arrepentidos buscan esa misericordia de Dios para obtener la ternura que les da salud en su corazón, en su mente y en su cuerpo, en su alma. Paradójicamente, incluso el maligno
puede decirnos la verdad, pero si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. Repito, el maligno nos puede decir la verdad, y yo creo que muchas veces nosotros hemos escuchado al diablo diciéndonos la verdad de nosotros, pero esa verdad nos viene a condenar y por tanto aceptamos la verdad del maligno que ya nos condena y decidimos no confesarnos y decidimos ya no portarnos bien, ya no hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues ya estamos condenados a vivir así, a aguantarnos de esa manera, a poner las excusas, y entonces preferimos escuchar la verdad del maligno. Pero si escuchamos la verdad que viene de San José, que le enseñó a Jesús, que la verdad es Jesús, entonces sabremos que la verdad no condena. Esa verdad que nos hace sabernos frágiles, pecadores de barro, esa verdad que es Cristo nos acoge, nos arropa, nos abraza, nos sostiene y todavía más nos perdona, dice el Papa. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola del Hijo pródigo. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros. ¿Cuál es la excusa? Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Por ahí tengo una manita levantada. ¿Quiere decir algo? Bien, continúo. Qué hermosas palabras estas de San José, Padre de la Misericordia. Si Jesús puede hablar, decir, sentir y expresar la misericordia, es gracias a su Padre José, a su Madre María, que son misericordiosos. Cuando Jesús, y es un gesto que nunca se me va a olvidar, le dice a la mujer que rompió un frasco carísimo de perfume, se lo embarró, se lo echó a los pies a Jesús y con su cabellera y sus lágrimas enjugaba sus pies. Y que Jesús, sabiendo quién es esa mujer, porque además el texto del Evangelio refiere que los contrarios de Jesús le decían, murmuraban entre ellos, si él fuera un profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Jesús no condena a esa mujer. Jesús no la somete a la ley de Moisés. Jesús no le dice que le toca el infierno, que su vida de pecado terrible, repetitivo, su obstinación por vivir mal y no vivir bien, pues no es motivo de que ella no merezca compasión y misericordia. La levanta Jesús. Tus pecados te son perdonados, vete en paz. Esa es la misericordia. Ese es el gesto de la ternura de Dios. Aquella mujer que es llevada ante Jesús porque fue sorprendida en adulterio y que después de que todo mundo se fue y los dejó solos, me imagino la escena, la mujer no, tal vez ni podía levantar la mirada a Jesús de lo avergonzada que estaba. Lejos de que sí haya sido sorprendida en adulterio o no,
ya fue evidenciada delante de todo el mundo. O sea, todo el mundo sabía que era una cualquiera. Y entonces era repudiada, era tenida como lo peor. Y Jesús le dice, ¿quién te condena, mujer? ¿Quién te condena? Nadie. Rabuni, que quiere decir mi maestro, nadie mi maestro. Yo tampoco te condeno. Vete en paz. Híjole, esa es la ternura de Dios. ¿Y de dónde obtuvo la ternura Jesús? Pues de sus padres. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él, Dios, Jesús, puede actuar incluso a través de nuestros miedos. Es decir, ¿qué debo de hacer? ¿Dejo a María? ¿La tomo por esposa? ¿Qué debo de hacer con Jesús? ¿Cómo lo debo de tratar? ¿No? Lo que muchos que son padres adoptivos se preguntan. Los que muchos que se han casado con sus esposas que ya tenían un hijo, se preguntan, ¿y cómo debo de ser? Como José, que aún en las angustias y en los miedos, deja que la voluntad de Dios penetre su propia historia y su proyecto de vida. Así entonces el padre José nos enseña a tener fe en Dios, a creerle a Dios que puede actuar a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestras debilidades, y que nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Padre, ¿cómo entiendo esto? Tu voluntad, ponla en las manos de Dios y deja que se haga la voluntad de Dios. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él, Dios, Jesús, tiene siempre una mirada más amplia. Y esto es verdad. Dos aspectos de José: padre de la ternura y padre amoroso, padre amado. Preguntas, comentarios, chismes, traumas, sugerencias. Solo un minuto. Ay, sí. Vamos contigo, querido Paco y Clau, a ver si hay algún mensaje en Facebook, amigos. Pues buenas noches a todos, buenas noches al padre Lalo, me da mucho gusto tenerlo otra vez apoyando aquí a todos los matrimonios y acompañándonos y formándonos. Y pues bueno, aquí hay muchos saludos, padre. Muchos saludos. Empezamos por la madre María del Rocío Trejo. Ella la otra vez se conectó, esta vez se volvió a conectar. Y pues dice buenas noches a todos. Muchos corazoncitos. Claudia Angélica, pues comenta que la plática es muy interesante. Lulú Vargas, saluda a todos, buenas noches. Alejandra Mateos, comenta que qué hermosa reflexión, padre. Un saludo muy grande. Y Martín Morales, manda saludos Martín y su esposa Lulú. Y Alejandro Mateos Pineda, también manda saludos junto con su esposa Alejandra. Y Alfonso Oliva, comenta que es una catequesis muy profunda y es una gran reflexión.
vuelve a comentar por último la Madre María, que es una bendición saber de la ternura de San José y lo que aprendió Jesús de él. Y pues es todo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Paco, gracias. Gracias a todos. A la hermana Rocío, un paréntesis. Ya tenemos nuevo párroco, acaba de llegar hoy, me enteré. Ay, sí. Ya, fin del paréntesis. Muchas gracias, Paquito. Querido Norio, ¿tenemos algún mensaje aquí en el chat del Zoom, por favor? Sí, buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches, Honors. Espero que haya pambacitos. No, no es cierto. No es Claro que sí, cierto. padre. Claro que sí, ya sabe, bienvenido. Ahorita que terminemos, NFC. aquí los esperamos. Padre Lalo, Gracias. dice, Silvia dice, Padre Lalo, buenas noches. Mi esposo tuvo que imprimir la carta y es una belleza, un lenguaje sencillo para entenderlo y aplicarlo en nuestra vida. Gracias. El segundo dice, de Lupita Vázquez, este año de San José hará que valoremos muchos a todos esos hombres, padres de familia que todos los días desgastan por tener lo necesario en el hogar. Y viene una pregunta de Carla Arruza. Padre, así como María tuvo sus 7 dones, ¿también José tuvo? 7 dolores, perdón. ¿También José tuvo? 7 dolores, sí. Ah, ok. Uh-huh. No lo sé. Yo por ahí también tenía una tarea de investigar y ¿qué creen? No la investigué, pero no le digan a nadie, por favor. Y recuérdenmela para anotarla. Bueno, queda pendiente. Y de Lupita Carrillo dice, ¿qué quiere decir economía de la salvación? Se le nombra economía de la salvación, lo que yo comprendo, a toda la historia de la salvación puesta en la Sagrada Familia de Nazaret como plenitud, es decir, es como si nosotros pudiéramos hablar de cómo es que Dios ha ido salvando a todo el pueblo y cómo es que Dios actúa de manera misericordiosa con todas las generaciones, ¿no? Y cómo es que esa economía, esa bondad de Dios de dar la salvación se cumple, ¿no? Es lo que alcanzo yo a comprender como economía de salvación. Ok, padre. Y pues ya nada más de Alfonso Oliva, le manda felicidades, felicitaciones. Y viene de Carla Russo otra vez, saludos padre. Y de Isaías Zamora, de Jalapa, dice, gracias padre por compartir a partir de hoy con su palabra. Veo a los papás adoptivos desde otra perspectiva. Saludos y un fuerte abrazo. Eso es todo lo que tenemos por Zoom. Gracias, padre. Gracias. Quisiera hacer un comentario respecto a este tema. Una vez una pareja no podía tener hijos y me llegaron muy afligidos conmigo, me dijeron, padre, pues es que queremos y no podemos y hemos intentado y ta. Estamos ya, nos hemos dado por vencidos, ya no vamos a intentar más. Una pareja joven, 40 y tantos años y y ya no, o sea, creo que Dios no quiere que seamos padres. Y les decía yo que padre no es el que engendra. Padre es el que está todos los días con sus hijos. Y San José no engendró a Jesús y lo sacó adelante. Y pues abre la opción de la adopción. La paternidad no puede ser reducida solo a la generación de la prole, sino a la adopción de muchos niños que necesitan un hogar, un papá y una mamá. Y no se sientan mal porque ustedes hayan adoptado a alguien y que los hijos adoptados no se sientan mal de tener padres adoptivos, porque nuestros padres no son solo los que engendran y se van. Nuestros padres son los que se quedan
a hacer vida su paternidad y su maternidad con nosotros. Bendito sea San José. Bendito sea San José. Y Padre, bueno, vamos a cederle la palabra a Lupita Vázquez, que desde hace ratito tiene la mano levantada, y después a nuestros jefes, ¿vale? Adelante, Lupita. Sí, gracias. Pues con este tema de la ternura, es bien padre porque sabemos de muchos papás adoptivos que realmente demuestran o dan esa ternura a los niños que ahora sí que los abandonaron sus padres de sangre, ¿no? Y bueno, tenemos un caso muy, muy cercano donde una sobrina pues se casó con alguien ya llevando ella una niña y tenía pues mucho miedo, ¿verdad? Y bueno, ya ahorita ya tienen ese matrimonio, 3 niñas, pero la grande de verdad que ama al papá, bueno, se enteró después que no era su papá y todo ese rollo, pero ama esta niña a su papá como si fuera el de veras, ¿no? El biológico. Sí, el biológico. Y él, pues iba así como receloso, pero no, hombre, hemos visto una relación muy padre y se da muy continuamente en estos papás y pues felicidades, ¿no? A estos papás que toman esta tarea difícil, pero pues creo que es bien padre, ¿no? Porque es un amor como que muy, muy real, yo creo, cuando se da. Gracias. Gracias. Perfecto. Es un amor real. Sí, 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 sí. Jefes diocesanos. Gracias, Padre. A mí algo que justamente lo que estuvo remarcando al final de la plática, que es la ternura, ¿no? Cómo finalmente, y esto también lo destaca mucho el Padre, siendo jesuita, que los jesuitas, pues, sus bases son de el discernimiento, y ese discernimiento en el que, como sí se ve la fragilidad del hombre desde 2 ángulos, del maligno, que finalmente es la fragilidad como tal, y hace que nosotros nos castiguemos, ¿no? A veces cuando las cosas no nos funcionan, pero también la otra parte que ya pues es más del espíritu, que es la ternura, o sea, cuando nosotros tenemos algún problema, cuando no hacemos algo correctamente, en lugar de castigarnos, pues nos ofrece Jesús la ternura. Y a veces nos pasa que somos demasiado duros con nosotros mismos, ¿no? Y pues bueno, si nos ponemos a discernir, a lo mejor nos estamos cargando más en ese discernimiento, estamos escuchando más la voz del maligno que del espíritu, ¿no? Entonces, escuchar esa parte creo que se me hace bien, bien importante, el poder entender cómo en el discernimiento, cuando hay 2 mensajes, que hay que decidir sobre dos cosas, que eso es lo que nos invitan siempre, que haya 2 cosas, pues Los lo bienes. que realmente actúa en el bien, en el bienestar de nosotros mismos, esa es la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces eso se me hace, digo, padrísimo, ¿no? También, o sea, cómo nos lo pone así sobre la mesa, ¿no? Sí, 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 definitivamente que sí, el gesto de ternura de San José. Esta cita de Oseas me encanta, y me encanta Oseas porque es muy gráfico. Cuando tengan oportunidad, lean Oseas. La verdad, Oseas y Amós valen mucho la pena. Bueno, tomar al niño para enseñarle a caminar. Pues José lo hizo. Darle de comer en la boca al niño, lo hizo José. Atenderlo cuando María estaba ocupada, lo hizo José. Tenían que cambiar pañales, lo hizo José. Había que llevárselo a chambear, lo hizo José. Hoy el evangelio de este día nos dice al final, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Ese lenguaje de Jesús es un lenguaje de artesano, de arquitecto, de albañil, de maestro de obra, de lo que muy seguramente trabajaba José. Y si Jesús conoce ese lenguaje, es porque Jesús se enseñó a trabajar, porque José le enseñó el camino del trabajo. De hecho, cristianamente y en la moral cristiana, el hombre bautizado por su bautismo
por ser templo del Espíritu Santo, cuando trabaja el hombre santifica el trabajo. Y al trabajar, el trabajo santifica al hombre porque lo quita de los momentos de ocio en donde puede entrar fuerte el pecado. Wow, sin palabras, padre. Qué bonito. Fue la dominguera, pero ahora en viernes. Muy bien, padre. Creo que nuestro jefe tiene otra vez alzada la mano. No sé si quiera volver a participar. Ya vámonos porque si no se enfría la cena y todo el mundo se va a salir ahorita. Ya vi muchas caras conocidas, a todos los que acabo de ver. Saludos a todos, ¿eh? Pues gracias a Dios fue una muy buena audiencia, a pesar de que se juntaron algunos compromisos, algunos se disculparon porque tuvieron otra reunión en este momento, pero lo verán seguramente por Facebook. Eso es la bondad de esta tecnología. Padre, y pues sin más, si antes de que se enfríen los pambazos, como usted menciona, con Casa de Honorio, pues le pedimos la bendición, Padre, si es posible. Pues invocamos a San José, ¿verdad? En la oración que el Papa nos regala. La comparto pantalla, ¿me dejarán? ¿Se puede? Y aquí ya la tengo, pues. ¿Se podrá? Sí, padre, está abierto a que usted comparta. Ok, voy. Pantalla. Comenzar transmisión. Listo. Y la tengo. Net. Wow, la tecnología se colapsa mientras mi mente va más rápido. Ay, sí. La oración, ¿dónde está la oración de San José? Yo la tenía, ¿no? ¿O no la rezamos? No me digan que no la rezamos. Jesucristo Redentor. Yo creía haberla tenido. Padre, creo que estaba al principio de la plática de hace 8 días. Es esta la plática, claro, pero no la... Está al final. A ver. Híjole, qué pena, perdón por entretenerlos. Yo recuerdo que la tenía, no sé dónde quedó. Bueno, pues no, parece que... Está al final de la carta apostólica, padre. Sí. Ya terminé de compartir pantalla, espero. ¿Sí? Aquí la tenemos. Bueno, si tienen la carta apostólica ahí, está al final de la carta, y si les parece terminamos con esa oración y ya les doy la bendición. Sí. Okay. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. San José ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe para siempre. Amén. Gracias y pasen buenas noches. Cenen rico.